Tengo cosas mejores que hacer. Hoy no va a poder ser. Las palabras de Carolina cayeron como piedras sobre mi pecho. Era mi cumpleaños número 67, y mi propia hija me acababa de decir que no tenía tiempo para mí. Me quedé allí, parada, con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado después de que colgara sin siquiera despedirse. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero las tragué. Siempre las tragaba. El pastel que había comprado esa mañana estaba sobre la mesa de la cocina, con sus 67 velitas esperando. Había imaginado la sonrisa de Carolina, el abrazo de César, los gritos de emoción de Graciela. Pero el silencio de la casa me devolvió a la realidad como una bofetada fría. 2 meses antes, todo parecía perfecto. Era un sábado de marzo, cuando Carolina llegó a la finca con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la misma que ponía de niña cuando quería algo. El sol de la tarde entraba por las ventanas del comedor, creando esos rayos dorados que siempre me recordaban a mi difunto esposo Miguel. Carolina traía un ramo de flores amarillas, mis favoritas, y César cargaba una botella de vino tinto. «Mamá, qué linda está la casa», me dijo mientras se sentaba en el sofá de terciopelo azul que había sido de mi madre. Sus ojos recorrían cada rincón con una extraña intensidad, como si estuviera evaluando algo. ¿Has pensado en remodelar la cocina? Está un poco anticuada, ¿no te parece? Debí haber notado algo en su tono, esa forma de hablar como si ya fuera la dueña del lugar. Pero yo estaba tan feliz de tenerla allí, de sentir que mi familia estaba unida, que pasé por alto esa pequeña punzada en el estómago que me alertaba de que algo no encajaba. César asintió con entusiasmo exagerado. «Sí, Marisol, con unas renovaciones modernas esta propiedad podría valer mucho más. Los compradores de hoy buscan cocinas abiertas, baños amplios». Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho algo que no debía. Carolina le lanzó una mirada rápida, una de esas miradas que las parejas se dan cuando comparten secretos. «¿Compradores?», pregunté, sintiendo que mi sonrisa se desvanecía lentamente. «No, mamá. César solo dice que es bueno mantener la propiedad en buen estado. Ya sabes, por si acaso». Carolina se rió, pero su risa sonó hueca, como el eco en una habitación vacía. Esa noche, después de que se fueran, me quedé despierta hasta muy tarde. Caminé por la casa que había sido mi hogar durante 40 años, tocando los muebles que Miguel y yo habíamos elegido juntos, las cortinas que había cosido con mis propias manos, las fotografías que contaban la historia de nuestra familia. En cada esquina había un recuerdo. En cada habitación había amor construido con paciencia y tiempo. La finca de 6 hectáreas se extendía más allá de las ventanas como un manto verde bajo la luna. Los establos donde solíamos tener caballos, el huerto donde Graciela aprendió a plantar tomates, el porche donde Miguel y yo bebíamos café cada mañana. Todo eso valía $650,000 según el último avalúo, pero para mí no tenía precio. Era el legado que pensaba dejar a Carolina, el futuro que había imaginado para mis nietos. Pero esa noche, por primera vez en años, sentí una inquietud extraña, como si las paredes de mi propia casa me estuvieran susurrando secretos que yo no quería escuchar, como si algo se estuviera moviendo en las sombras, algo que yo aún no podía ver, pero que mi corazón ya presentía. El viento movía las cortinas, blancas de encaje, y por un momento creí escuchar la voz de Miguel diciéndome: «Marisol, ten cuidado». Pero cuando me asomé a la ventana, solo había silencio y oscuridad. Los domingos siempre habían sido sagrados en nuestra familia. Desde que Carolina era pequeña, ese día significaba almuerzo largo, sobremesa con café y conversaciones que se extendían hasta la tarde. Pero ahora, mirando hacia atrás,
Me doy cuenta de que hacía meses que esos domingos habían cambiado de sabor. Era un domingo de abril cuando noté por primera vez que algo definitivamente no andaba bien. Carolina llegó con César y Graciela, como de costumbre, pero había algo diferente en el aire. Mientras yo preparaba el sancocho en la cocina, escuché fragmentos de conversación que se cortaban abruptamente cada vez que me acercaba. Cuando llegue el momento, decía César en voz baja. Hay que ser pacientes, respondía Carolina. ¿De qué hablan?, pregunté mientras colocaba los platos en la mesa del comedor. Esa mesa de roble que había pertenecido a la familia de Miguel durante 3 generaciones. De nada importante, mamá. Cosas del trabajo. Carolina sonrió, pero sus ojos no sonreían, conmigo. Tenían esa frialdad que había aprendido a reconocer, la misma que ponía cuando era adolescente y me mentía sobre dónde había estado. Durante el almuerzo, Graciela fue la única que realmente habló conmigo. Mi nieta de 16 años me contaba sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre el libro que estaba leyendo. Sus padres apenas participaban en la conversación, intercambiando miradas que yo fingía no ver. «Abuela, ¿es verdad que vas a vender la finca?», preguntó Graciela de repente, con esa inocencia brutal que solo tienen los adolescentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina casi se atraganta con el agua, y César dejó caer el tenedor contra el plato con un ruido metálico que resonó en toda la habitación. ¿Vender la finca? ¿Quién te dijo eso, mi amor?, pregunté, sintiendo que el estómago se me contraía como un puño. Graciela miró a sus padres con confusión. Escuché a mamá hablando por teléfono el otro día. Decía algo sobre papeles y que pronto... Graciela, no entendiste bien. Carolina la interrumpió con una voz más dura de lo necesario. No estábamos hablando de eso, pero yo ya había visto suficiente. Los ojos de César evitando los míos, las manos nerviosas de Carolina jugando con su servilleta, la forma en que ambos parecían compartir un secreto que me excluía completamente. Era como si hubiera 2 conversaciones sucediendo al mismo tiempo. La visible, llena de palabras vacías sobre el clima y las noticias, y la invisible, cargada de planes que se tejían a mis espaldas. Esa tarde, después de que se fueran, encontré mi teléfono sobre la mesa de centro. Siempre lo dejaba allí cuando tenía visitas. Era una costumbre que Miguel me había enseñado. Cuando la familia está aquí, el mundo exterior puede esperar. Pero al tomarlo, noté que tenía notificaciones de llamadas perdidas. 3 llamadas de un número que no reconocía. Marqué de vuelta y una voz masculina profesional me atendió. Inmobiliaria Torres. Buenas tardes. Disculpe, me llamaron de este número, dije sintiendo que la voz se me quebraba ligeramente. Ah, sí. ¿Es usted la señora Marisol García? Nos contactamos por la propiedad en venta. Su hija Carolina nos dio este número. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como humo, y tardé varios segundos en procesarlas. Debe haber un error. Yo no estoy vendiendo nada. Pero su hija nos dijo que usted estaba interesada en vender la finca. Incluso nos envió fotos de la propiedad. ¿No está al tanto de esto? Colgué sin responder. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me senté en el sofá donde Carolina había estado apenas unas horas antes, y por primera vez en mi vida sentí que mi propia casa me era ajena. Las fotografías. ¿Cuándo había tomado Carolina fotografías de la casa? Recordé todos los ¿puedo usar tu baño? Y los voy por un vaso de agua a la cocina de los últimos meses. Cada excusa para recorrer la casa, cada momento en que había desaparecido por unos minutos mientras yo entretenía a César y Graciela. Esa noche no pude dormir.
Caminé por la casa como un fantasma, viendo cada rincón con nuevos ojos. La lámpara de pie que había comprado para leer junto a Miguel, el espejo antiguo del recibidor donde nos habíamos tomado tantas fotos familiares, la vitrina donde guardaba la vajilla de porcelana que había sido de mi abuela. Todo, absolutamente todo, había sido catalogado en secreto por mi propia hija. Al día siguiente llamé a David, mi abogado de confianza desde hacía 20 años. Su voz calmada fue como un bálsamo para mis nervios destrozados. Marisol, nadie puede vender tu propiedad sin tu consentimiento. Pero me preocupa lo que me cuentas. ¿Tienes todos tus documentos en orden? Sí, todo está en la caja fuerte de mi habitación. Revísalos. Y si notas algo extraño, cualquier cosa, me llamas inmediatamente. Esa tarde, con manos temblorosas, abrí la caja fuerte. Todo estaba allí. Las escrituras, el testamento, los documentos del seguro. Pero había algo que me inquietaba. Una sensación de que alguien había estado revolviendo entre mis papeles. Algunos estaban en orden diferente. Otros tenían pliegues que yo no recordaba haber hecho. Entonces lo vi. En el borde de una de las escrituras había una pequeña marca, como si alguien la hubiera fotografiado con flash. Mi corazón se aceleró. Carolina tenía llave de casa desde hacía años. Una llave que yo le había dado con amor, pensando que siempre sería bienvenida en su hogar de la infancia. Pero ahora esa llave se había convertido en algo más. Se había convertido en el instrumento de mi propia traición. La confirmación de mis sospechas llegó de la forma más inesperada. Era un martes por la mañana cuando Sandra, mi vecina de toda la vida, tocó a mi puerta con esa expresión incómoda que tienen las personas cuando saben algo que no deberían saber. Marisol, perdóname, pero tengo que contarte algo, dijo mientras se sentaba en el porche, sus manos arrugadas jugando nerviosamente con el borde de su delantal. Ayer vi a Carolina aquí con unos señores de traje. Pensé que tú estabas, pero cuando me asomé, no te vi por ningún lado. Mi sangre se heló. ¿Qué señores, Sandra? Parecían, no sé, como vendedores o algo así. Uno tenía una carpeta grande y tomaba notas. Carolina les mostraba todo. El jardín, los establos, incluso abrió las ventanas para que vieran adentro. Sandra bajó la voz, como si las paredes pudieran escucharnos. Marisol, ¿estás vendiendo la finca? No, respondí, pero mi voz sonó hueca incluso para mí misma. No estoy vendiendo nada. Sandra me miró con esa compasión que duele más que cualquier golpe. Ay, mi niña, creo que deberías saberlo. Esa tarde fingí salir de compras, pero me quedé escondida en el carro de Sandra, estacionado al final del camino. A las 3 en mi intuición, punto como un reloj, llegó el carro de Carolina. Pero no venía sola. 2 hombres la acompañaban y uno de ellos llevaba una cinta métrica. Desde mi escondite, los vi recorrer mi propiedad como si ya fuera suya. Carolina señalaba hacia el establo, gesticulaba explicando algo sobre las mejoras que se podrían hacer. Caminaba por el huerto como si estuviera dándoles un tour oficial. Mis manos temblaron tanto que Sandra tuvo que sujetarlas. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto?, me preguntó en un susurro. No lo sé, respondí, pero en el fondo sabía que había sido ciega durante meses. Todas esas visitas dominicales, todas esas preguntas sobre mantener la propiedad en buen estado, todos esos momentos en que Carolina desaparecía por la casa con excusas banales. Los hombres se fueron después de 1 hora, pero Carolina se quedó. Desde mi escondite la vi sacar el teléfono y hacer una llamada. Aunque no podía escuchar las palabras, su lenguaje corporal era claro. Estaba dando un reporte, como si fuera una empleada informando a su jefe.
Cuando finalmente se fue, esperé media hora antes de regresar a casa. Todo estaba igual que siempre, pero ahora cada objeto familiar me parecía diferente. Era como si mi propia casa se hubiera convertido en un museo y yo fuera simplemente la guardiana temporal de piezas que ya tenían nuevo dueño. Esa noche llamé a David y le conté todo. «Marisol, esto es muy serio. Carolina no puede vender tu propiedad, pero puede estar preparando el terreno para algo más complejo. ¿Has revisado tu testamento últimamente? Hace 2 años. Todo está a nombre de Carolina. Necesito que vengas a mi oficina mañana. Hay cosas que debemos discutir». Pero antes de ir donde David, decidí hacer mi propia investigación. Había aprendido a usar Internet básico gracias a Graciela, y esa noche me senté frente a la computadora con una determinación que no había sentido en años. Busqué Inmobiliaria Torres y allí estaba. En su página web, en la sección de propiedades próximamente disponibles, vi algo que me cortó la respiración. No era una foto de mi casa, pero la descripción era inconfundible. Finca de 6 hectáreas, casa principal de 200 metros cuadrados, establos, huerto, excelente ubicación. Próximamente en el mercado, precio estimado, $650,000. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las tragué. Las dejé caer mientras seguía leyendo. Había un número de contacto y una nota. Para más información, contactar a Carolina Mendoza, representante de la familia. Representante de la familia. Como si yo ya no existiera. Imprimí la página web y la guardé en mi bolso. Después busqué el nombre de Carolina en redes sociales, algo que nunca había hecho antes. Su perfil de Facebook estaba lleno de fotos familiares normales, pero cuando revisé más cuidadosamente, encontré algo que me heló la sangre. 3 semanas atrás, había publicado una foto de la finca con el texto: «Pronto grandes cambios en Fuentasninafos, la familia. Dios sabe lo que hace». Los comentarios estaban llenos de felicitaciones y preguntas sobre qué cambios se avecinaban. Carolina había respondido hacia algunos con emojis de dinero y casas, como si fuera una broma. Pero ahora entendía el mensaje real. Más abajo encontré una conversación pública entre Carolina y su amiga Adriana. «Ya era hora de que tomaras control de la situación. Tu mamá ya está muy mayor para manejar tanta responsabilidad». Carolina había respondido: «Sí, es lo mejor para todos. Ella ni siquiera se va a dar cuenta». Leí esa frase una y otra vez hasta que las palabras se grabaron en mi alma como hierro, candente. «Ella ni siquiera se va a dar cuenta». Así era como mi propia hija me veía, como una anciana senil, incapaz de notar que la estaban traicionando. Cerré la computadora y me senté en el silencio de mi sala. La casa que había sido mi refugio durante 40 años ahora se sentía como una prisión. Cada crujido de la madera, cada sombra en las paredes, cada sonido del viento me recordaba que ya no era la dueña de mi propio hogar. Era simplemente una inquilina que había superado su tiempo de estadía. Pero por primera vez en meses, junto con el dolor, sentí algo más. Algo pequeño pero firme que crecía en mi pecho como una semilla en tierra fértil. No era rabia, era algo más profundo y más peligroso. Era la determinación fría de una mujer que había sido subestimada por demasiado tiempo. El momento de la verdad llegó el viernes siguiente, durante lo que sería nuestro último almuerzo familiar normal. Carolina llegó con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer, y César traía una botella de champán. ¿Champán?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Qué celebramos? Nada especial, mamá. Solo que César consiguió un ascenso en el trabajo, respondió Carolina. Pero había algo en sus ojos que me decía que la celebración era por algo muy diferente.
Durante el almuerzo, los observé como nunca antes. Cada gesto, cada mirada cómplice, cada pausa incómoda cuando yo hacía preguntas simples. Era como ver una obra de teatro donde yo era el único personaje que no conocía el guión. «Mamá, ¿has pensado en lo que te dijimos sobre remodelar?», preguntó Carolina mientras cortaba su carne con movimientos precisos. César estuvo viendo unos catálogos de cocinas modernas. Te sorprendería lo mucho que puede aumentar el valor de una propiedad. No necesito aumentar el valor de nada. Esta casa no está en venta, respondí, observando cómo César y Carolina intercambiaban esa mirada otra vez. Claro que no, mamá. Solo decimos que es bueno mantener las cosas actualizadas. Ya sabes, por si en el futuro... Carolina dejó la frase colgando en el aire como una amenaza velada. ¿Por si en el futuro qué? Por si necesitas... ayuda. Ya, no eres joven, mamá. Mantener una propiedad tan grande es mucho trabajo para una persona sola. Ahí estaba. La frase que había estado esperando escuchar. El pretexto perfecto, envuelto en falsa preocupación filial. Según su lógica, yo era demasiado vieja para cuidar de mi propia casa, pero no demasiado vieja para seguir manteniéndola hasta que ellos decidieran qué hacer con ella. Me las arreglo perfectamente bien, dije, pero Carolina ya había cambiado de tema, como si mi opinión sobre mi propia vida fuera irrelevante. Después del almuerzo, mientras fingía lavar los platos, los escuché en la sala hablando en voz baja. Esta vez no se callaron cuando me acerqué. Era como si hubieran decidido que ya no valía la pena mantener el secreto. El avalúo final llegó ayer. 650.000, tal como pensábamos, decía César. ¿Y los papeles?, preguntó Carolina. Todo listo. Solo falta que ella firme cuando llegue el momento. ¿Qué papeles?, pregunté desde la puerta de la cocina. El silencio fue absoluto. Carolina se puso de pie lentamente, con esa expresión que ponía cuando era niña, y la descubría haciendo algo malo. «Mamá, siéntate. Tenemos que hablar». «Prefiero quedarme de pie». Carolina suspiró, como si yo fuera una niña difícil. «Hemos estado pensando... César y yo creemos que sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Un apartamento lindo, moderno, donde no tengas que preocuparte por nada. ¿Y mi casa? La casa se vendería. Con ese dinero podrías vivir cómodamente el resto de tu vida sin preocupaciones. Esta es mi casa. Mamá, sé realista. Ya no puedes cuidar de todo esto sola. El jardín está descuidado. Los establos necesitan reparación. La pintura de la fachada está descolorida. Cada palabra era un golpe calculado. Durante meses había estado trabajando doble para mantener la propiedad impecable, precisamente para evitar este tipo de comentarios. Pero ahora entendía que no importaba lo que hiciera. Ellos ya habían decidido mi destino. ¿Y si no quiero mudarme? Carolina y César se miraron, y en esa mirada vi todo lo que necesitaba saber. No era una propuesta. Era un ultimátum disfrazado, de conversación familiar. Mamá, no seas terca. Es lo mejor para todos. ¿Para todos o para ustedes? ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Carolina se había vuelto fría. Quiero decir que mi casa vale $650.000 y ustedes ya tienen un avalúo listo. El color se desvaneció del rostro de Carolina. César se aclaró la garganta nerviosamente. Solo queríamos estar preparados para ayudarte cuando llegara el momento, dijo él. ¿Ayudarme? ¿Hablando con inmobiliarias a mis espaldas? ¿Trayendo compradores a mi casa cuando no estoy? ¿Publicando en internet que la propiedad estará pronto disponible? Ahora sí había silencio total. Carolina me miraba como si fuera un fantasma que acababa de materializarse.
No sé de qué hablas, dijo, pero su voz tembló. Carolina, vi tu publicación en Facebook. Hablé con la inmobiliaria Torres. Sé que has estado mostrando mi casa como si ya fuera tuya. La máscara se cayó por completo. La Carolina dulce y preocupada desapareció, y en su lugar apareció una mujer que yo no reconocía. ¿Y qué si es así? Su voz era ahora dura como el acero. Esta casa va a ser mía eventualmente. ¿Cuál es el problema en adelantar un poco los trámites? El problema es que yo estoy viva. El problema es que esta es mi casa. El problema es que ustedes están planeando mi funeral mientras yo les sirvo el almuerzo. No seas dramática, mamá. ¿Dramática? Mi propia hija está vendiendo mi casa sin mi consentimiento. ¿Y yo soy la dramática? César se puso de pie. Marisol, creo que estás malinterpretando las cosas. Solo queríamos... ¡Fuera!, grité sorprendiéndome de la fuerza de mi propia voz. ¡Fuera de mi casa ahora mismo! Carolina me miró con una mezcla de shock y desprecio. Mamá, estás exagerando. Cuando te calmes podremos hablar como adultos. No hay nada de qué hablar. Quiero que se vayan. Está bien, dijo Carolina, tomando su bolso con movimientos bruscos. Pero cuando te des cuenta de que tenemos razón, cuando veas que no puedes manejar todo esto sola, no vengas llorando. Se fueron dando un portazo que resonó por toda la casa como un disparo. Me quedé sola en mi sala, temblando no de miedo, sino de una ira que había estado conteniendo durante meses. Esa noche no encendí las luces. Me senté en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares de mi casa, y por primera vez en mi vida comencé a planear en silencio. Ya no era la madre confiada que creía en el amor incondicional de su hija. Ahora era algo diferente, algo más peligroso. Era una mujer que había sido traicionada, y las mujeres traicionadas pueden ser absolutamente implacables. El lunes temprano estaba en la oficina de David con una carpeta llena de evidencias. Había impreso las publicaciones de Facebook, los correos de la inmobiliaria, las capturas de pantalla de las conversaciones donde Carolina se refería a mi casa como suya. David revisó cada documento con la meticulosidad de un cirujano. «Esto es grave, Marisol, muy grave», dijo mientras ajustaba sus anteojos de lectura. «Técnicamente no han cometido fraude porque no han falsificado tu firma, pero están muy cerca de la línea. ¿Qué puedo hacer?» «Varias cosas. Primero, vamos a cambiar tu testamento inmediatamente. Segundo, necesitas cambiar todas las cerraduras de la casa. Tercero, vamos a enviar una carta legal a la inmobiliaria, dejando claro que cualquier negociación, sin tu consentimiento directo, será considerada fraudulenta». Esa misma tarde, un cerrajero vino a casa. Mientras cambiaba las cerraduras, yo empacaba la llave extra de Carolina en un sobre junto con una nota simple. «Ya no eres bienvenida aquí sin invitación». Lo envié por correo certificado. Pero el verdadero plan comenzó esa noche. Llamé a Esteban, un viejo amigo de Miguel que trabajaba en bienes raíces en la capital. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles familiares. «¿Qué tan rápido se puede vender una propiedad como la mía?», pregunté. «Si el precio es justo y tienes todos los papeles en orden, en 2 semanas. ¿Estás pensando en vender?» «Tal vez, pero necesitaría que fuera completamente confidencial hasta que se concrete». «Por supuesto. ¿Quieres que vaya a hacer una evaluación?» «Sí, pero por favor, ven cuando sepas que no hay nadie más en la zona. No quiero vecinos curiosos». Al día siguiente, Esteban llegó temprano. Recorrió la propiedad con la misma minuciosidad que había tenido Carolina, pero esta vez era yo quien autorizaba cada paso, cada foto, cada medición. Sus ojos brillaron cuando vio el estado de conservación de la casa. «Marisol, esta propiedad está en condiciones excepcionales.
Yo diría que vale incluso más de lo que pensabas. 700.000, fácilmente. ¿Y qué tan rápido podrías encontrar un comprador serio? Dame una semana. Tengo una lista de clientes que buscan exactamente este tipo de propiedad. Esa noche me senté a escribir una carta. No para Carolina, sino para Graciela. Mi nieta merecía una explicación. Merecía entender por qué su abuela iba a hacer lo que estaba a punto de hacer. Mi querida Graciela, escribí con mi mejor caligrafía. Cuando leas esta carta, muchas cosas habrán cambiado. Quiero que sepas que cada decisión que he tomado ha sido para proteger lo que realmente importa: la dignidad, el respeto y el amor verdadero. Tu madre y tu padre han olvidado estos valores, pero yo sé que tú no los has olvidado. Guarda esta carta. Algún día entenderás por qué fue necesario hacer lo que hice. Sellé la carta y la guardé en mi caja fuerte, junto con una copia del Nuevo Testamento que David había preparado. En el Nuevo Testamento, Graciela heredaba todo lo que yo tuviera al momento de mi muerte. Carolina no aparecía ni una sola vez. Los martes, Carolina llamó. Su voz tenía esa falsa dulzura que usaba cuando necesitaba algo. Mamá, creo que exageramos el viernes. ¿Por qué no vienes a cenar a casa este domingo? Podemos hablar tranquilas. No puedo. Tengo planes. ¿Qué planes? Mis planes. Hubo una pausa larga. Mamá, ¿cambiaste las cerraduras? Sí. ¿Por qué? Porque es mi casa y yo decido quién entra. Esto es ridículo. Soy tu hija. Las hijas que respetan a sus madres no planean vender sus casas a sus espaldas. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente después, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Carolina, César, incluso números desconocidos que probablemente eran ellos, llamando desde otros teléfonos. Apagué el teléfono y disfruté del silencio. Miércoles. Esteban me llamó desde un teléfono público. Tengo 3 compradores interesados. Uno de ellos quiere hacer una oferta inmediata de $720.000 en efectivo. Cierre en 10 días. ¿Es serio? Completamente serio. Es un inversionista que compra propiedades para desarrollos ecológicos. Le encantó la ubicación y el estado de conservación. Acepto. Marisol, ¿estás segura? Una vez que firmemos los papeles preliminares, esto será irreversible. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Esa tarde firmé los documentos preliminares en la oficina de David. Mis manos no temblaron ni una sola vez. Cada firma era un acto de liberación. Cada inicial era un paso hacia la justicia que me había estado negando a mí misma durante meses. El cierre final será el próximo viernes, me explicó David. Después de eso, tendrás $720.000 en tu cuenta bancaria y ya no serás dueña de la propiedad. ¿Y si Carolina trata de detener la venta? No puede. Legalmente, tú eres la única propietaria y tienes derecho a vender cuando quieras, a quien quieras, por el precio que quieras. Esa noche caminé por mi casa como si fuera la última vez. En cierto modo, lo era. Toqué cada mueble, cada cuadro, cada objeto que había formado parte de mi vida durante décadas. Pero por primera vez en meses, no sentí tristeza. Sentí algo parecido a la paz. Al día siguiente comencé a empacar las cosas que realmente importaban. Las fotos de Miguel, la vajilla de mi abuela, los libros que había leído con Graciela, la máquina de coser con la que había hecho tantos vestidos para Carolina cuando era niña. Todo lo demás, los muebles grandes, los electrodomésticos, las cortinas que había cosido con tanto amor, se quedarían para el nuevo dueño. Eran solo objetos. Lo que realmente importaba cabía en 3 maletas y una caja pequeña. El jueves en la noche, mientras empacaba las últimas cosas, escuché un carro en el camino de entrada.
Por la ventana vi a Carolina bajándose de su auto con movimientos bruscos. Tenía algo en la mano que parecía una llave. Caminó directo a la puerta principal y trató de abrirla. Cuando la cerradura no cedió, golpeó la puerta con fuerza. «Mamá, abre. Sé que estás ahí». No respondí. Me quedé sentada en mi silla favorita, en la oscuridad, escuchando cómo mi propia hija trataba de forzar la entrada a mi casa, como si fuera una ladrona. «Esto es ridículo. Soy tu hija. Tengo derecho a estar aquí». Después de 20 minutos de gritos y golpes, se fue. Pero yo sabía que volvería. Tenía esa determinación ciega de las personas que creen que el mundo les debe algo. No importaba. Mañana todo habría terminado. El viernes por la mañana me desperté antes del amanecer. Era el día del cierre final. El día en que $720,000 aparecerían en mi cuenta bancaria y mi casa dejaría de ser mía para siempre. Pero también era el día en que Carolina descubriría que había perdido todo lo que creía que ya tenía. Preparé mi café como siempre, en la taza azul que Miguel me había regalado en nuestro primer aniversario. La sostuve entre mis manos, sintiendo su calidez, grabando en mi memoria ese último momento de tranquilidad en mi cocina. En unas horas, esta rutina de 40 años llegaría a su fin. A las 9 en punto, llegó el camión de mudanzas que había contratado. 2 hombres jóvenes y educados subieron mis 3 maletas y la caja de recuerdos, como si fueran tesoros invaluables. Todo lo que realmente me importaba cabía en la parte trasera de una camioneta pequeña. «¿Segura que no quiere llevarse nada más, señora?», preguntó uno de ellos, mirando la casa llena de muebles y objetos. «Estoy segura. Todo lo que necesito ya está en el camión». A las 10, Esteban llegó para acompañarme a la notaría. Durante el camino no hablamos mucho. Él entendía que era un momento solemne para mí, un cierre definitivo de una etapa de mi vida. En la notaría, el comprador resultó ser un hombre mayor, de unos 50 años, con ojos amables y manos de trabajador. Se presentó como Enrique Morales. «Señora Marisol, quiero que sepa que voy a cuidar muy bien de su propiedad. Planeo convertirla en un refugio ecológico, manteniendo la estructura original de la casa y preservando los árboles nativos». Sus palabras me tranquilizaron. Era como si Miguel me estuviera enviando una señal de que había tomado la decisión correcta. La firma de documentos tomó 1 hora. Cada página que firmaba era un paso más hacia mi libertad. Cuando terminamos, el notario me entregó el cheque certificado y las llaves pasaron oficialmente a manos de Enrique. «Felicidades», me dijo David con una sonrisa. «Acabas de completar una de las transacciones inmobiliarias más rápidas y limpias que he visto en años». Salí de la notaría siendo oficialmente una mujer sin casa propia, pero con más dinero en el banco de lo que había tenido en toda mi vida. Me sentía extrañamente liviana, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante meses y finalmente me hubiera liberado de él. El plan para el resto del día era simple, pero devastadoramente efectivo. Primero, fui al banco a confirmar que el depósito se había hecho correctamente. $720,000 aparecían en mi cuenta como una validación numérica de mi nueva independencia. Después, me dirigí al pequeño apartamento que había alquilado en el centro del pueblo. Era moderno, luminoso y, lo más importante, nadie más que yo tenía las llaves. Pasé la tarde organizando mis pocas pertenencias, creando un nuevo hogar que era completamente mío. A las 5 de la tarde, cuando sabía que Carolina estaría llegando del trabajo, hice la llamada que había estado planeando durante una semana. «Carolina, soy tu madre. Por fin». «Mamá, tenemos que hablar. Este comportamiento tuyo es...». «Carolina». La interrumpí con una voz más calmada de lo que había sonado en meses.
Quería avisarte que vendí la casa. El silencio del otro lado del teléfono fue absoluto. Podía imaginar perfectamente su expresión. La boca abierta, los ojos desorbitados, la incapacidad total de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Vendí la casa, esta mañana, por $720,000. Eso es imposible. Tú no puedes. No sin consultarnos. Claro que puedo. Era mi casa. Era nuestra herencia. Era mi propiedad. Y ahora es de otra persona. Escuché ruidos del otro lado, como si hubiera dejado caer algo. Después, la voz de César al fondo preguntando qué pasaba. «Mamá, esto no puede ser cierto. Dime que es una broma». No es una broma, Carolina. El nuevo dueño ya tiene las llaves. Pero nosotros íbamos a comprar esa casa. Ya habíamos hecho planes. ¿Planes? ¿Te refieres a los planes que hicieron sin consultarme? ¿A las conversaciones con inmobiliarias sin mi autorización? ¿A tratar de venderme mi propia casa? Nosotros solo queríamos ayudarte. Ayudarme vendiendo mi casa y quedándose con el dinero. ¡Qué conveniente! Ven acá ahora mismo. Tenemos que arreglar esto. No hay nada que arreglar. Ya no vivo ahí. ¿Qué quieres decir con que ya no vives ahí? Me mudé. Tengo un apartamento nuevo. Muy lindo, muy cómodo y completamente mío. El grito que siguió fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Era un sonido primitivo, de rabia pura, de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido todo lo que creía que ya tenía. Esto no va a quedar así. Vamos a impugnar la venta. No estás en tus cabales. Carolina, la venta es completamente legal. David se aseguró de eso, y mi salud mental es perfecta, como lo confirmarán los 3 médicos que me examinaron esta semana a petición mía. Había sido precavida. David me había sugerido que me hiciera exámenes médicos para demostrar mi competencia mental. Los resultados estaban archivados y listos para cualquier desafío legal. Eres una vieja loca, una egoísta. Soy una mujer que se cansó de que la trataran como si ya estuviera muerta. Te vamos a demandar. ¿Con qué dinero, Carolina? ¿Con el dinero que pensabas obtener vendiendo mi casa? Hubo otro silencio largo, y cuando Carolina volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era furiosa, era suplicante. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Ven a casa, hablemos como familia. Ya no tengo casa, y ustedes ya no son mi familia. No, puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. ¿Y Graciela qué? ¿Vas a castigar a tu nieta por algo que nosotros hicimos? Era la única carta que tenía, y la había jugado. Pero yo había estado esperando esa jugada. Graciela puede visitarme cuando quiera. De hecho, ya le envié mi nueva dirección. Ella es bienvenida en mi vida siempre. Ustedes no. Mamá. Adiós, Carolina. Colgué el teléfono y lo apagué, inmediatamente. Después lo guardé en un cajón y me serví una copa de vino. Era un vino caro que había comprado para celebrar, porque a los 67 años acababa de recuperar el control total de mi vida. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. El sábado por la mañana me desperté con golpes desesperados en la puerta de mi nuevo apartamento. A través de la mirilla vi a Carolina y César parados en el pasillo, con caras de no haber dormido en toda la noche. Carolina tenía los ojos hinchados de llorar, y César cargaba una carpeta gruesa que probablemente contenía documentos legales. No abrí la puerta. Me senté en mi sillón nuevo, serví mi café en una taza que había comprado el día anterior y escuché: «Mamá, sabemos que estás ahí. Por favor, abre. Tenemos que hablar». La voz de Carolina sonaba ronca, quebrada. Los golpes continuaron durante 20 minutos.
Después escuché sus voces discutiendo en el pasillo. «Esto es inútil, Carolina. No va a abrir. Tiene que abrir. Es mi madre. No puede hacer esto». Ya lo hizo. Y según el abogado, no hay nada que podamos hacer legalmente. Tiene que haber algo. Una mujer de su edad no puede tomar una decisión tan drástica. El problema es que sí puede. Y lo hizo. Finalmente se fueron, pero no antes de que Carolina gritara una última amenaza. «Esto no ha terminado. Te vamos a demostrar que no estás bien». Esa tarde recibí 3 llamadas que no contesté, 2 mensajes de texto amenazantes que borré sin leer y un correo electrónico de un abogado que representaba a Carolina solicitando una reunión para discutir la reversión de una transacción hecha bajo influencia mental comprometida. Le reenvié el correo a David, junto con un mensaje simple. «Maneja esto». El domingo fue glorioso. Por primera vez en meses, nadie tocó mi puerta. Nadie me llamó con falsas preocupaciones. Nadie me trató como si fuera una carga o un obstáculo. Leí un libro completo. Cociné solo para mí y disfruté del silencio absoluto de mi propia paz. El lunes llegó Graciela. Cuando abrí la puerta y vi a mi nieta parada allí, con sus 16 años y sus ojos llenos de lágrimas, sentí que el corazón se me partía y se reparaba al mismo tiempo. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «¿es verdad todo lo que dice mamá? Ven acá, mi amor. Siéntate conmigo». La abracé como no la había abrazado en años. Su cuerpo tembló contra el mío y supe que necesitaba la verdad completa. «Graciela, ¿qué te dijo tu mamá exactamente? Dice que te volviste loca, que vendiste la casa por despecho, que odias a la familia, que nos dejaste sin herencia para castigarnos». Las palabras salían entre sollozos. «Pero yo no lo creo, abuela. Yo sé que tú no harías algo así sin razón». Tomé sus manos entre las mías. Eran las manos de Miguel, largas y delicadas, las únicas manos en el mundo que aún me acariciaban con amor verdadero. «Mi niña preciosa, voy a contarte toda la verdad, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea, abuela. Prométeme que vas a escuchar todo antes de juzgar y prométeme que vas a usar tu propia cabeza para decidir qué es verdad y qué no». «Te lo prometo». Le conté todo, desde las primeras sospechas hasta la venta final. Le mostré las capturas de pantalla de Facebook, las conversaciones con la inmobiliaria, los planes que sus padres habían hecho a mis espaldas. No omití nada, pero tampoco exageré. Solo le di los hechos, como se los daría a un juez. Cuando terminé, Graciela estaba pálida, pero ya no lloraba. «Abuela, yo no sabía nada de esto, te lo juro». «Lo sé, mi amor. Por eso estás aquí. Por eso todavía eres mi nieta». «¿Y yo qué? ¿Dónde voy a vivir cuando cumpla 18? Mamá dice que ahora no tenemos nada». Saqué de mi bolso una copia del Nuevo Testamento y se la entregué. «Lee esto». Sus ojos se agrandaron mientras leía. «Abuela, esto dice que todo es mío. Todo lo que me quede cuando muera será tuyo. La casa ya no existe, pero el dinero sí. $720,000 que algún día te permitirán estudiar lo que quieras, vivir donde quieras, ser quien quieras ser. Pero, ¿y mamá y papá? Ellos hicieron su elección cuando decidieron tratarme como si ya estuviera muerta. Ahora viven con las consecuencias». Graciela se quedó callada durante varios minutos, procesando todo. «Abuela, ¿puedo venir a visitarte? No quiero perderte a ti también. Puedes venir cuando quieras. Esta es tu casa tanto como la mía». Esa tarde, Graciela se fue con una nueva perspectiva sobre su familia. No era la niña confundida que había llegado. Era una joven que acababa de aprender una lección durísima sobre la lealtad, la traición
y las consecuencias de los actos. El martes, Carolina apareció en mi trabajo. Había logrado averiguar dónde estaba el apartamento preguntando a los vecinos, y ahora había escalado su campaña. Desde la ventana la vi parada en la acera, cargando un cartel hecho a mano que decía: «Ayuden a una hija a recuperar a su madre enferma». Era patético y desesperado, pero también peligroso. Estaba tratando de crear una narrativa pública donde yo era la villana y ella la víctima. Llamé a David inmediatamente. «David, está afuera de mi edificio con un cartel. Esto tiene que parar. Déjame hablar con su abogado. Si no para con el acoso, podemos pedir una orden de restricción». Una hora después, un oficial de policía se acercó a Carolina. Tuvieron una conversación breve, y ella se fue con el cartel bajo el brazo. Pero la mirada de odio que dirigió hacia mi ventana me dijo que esto estaba lejos de terminar. Esa noche, por primera vez desde que había tomado la decisión de vender, sentí una punzada de duda. No sobre la venta en sí, sino sobre el costo emocional de la guerra que había declarado. ¿Era esto lo que quería? ¿Una batalla legal prolongada? ¿Años de acoso y manipulación? Pero entonces recordé la conversación que había escuchado. Ella ni siquiera se va a dar cuenta. Recordé las visitas secretas a mi casa, los planes hechos a mis espaldas, la forma en que habían hablado de mí como si fuera un obstáculo a ser removido. No había vuelta atrás. Había elegido la dignidad sobre la paz familiar, y esa elección había sido correcta. Mañana comenzaría la fase final de mi plan, la parte donde Carolina descubriría que subestimar a una mujer de 67 años había sido el error más grande de su vida. El miércoles por la mañana, Carolina cometió su error más grande. En su desesperación, decidió escalar el conflicto de una manera que jamás debió haber considerado. Llegó a mi apartamento acompañada de 2 personas que no reconocí, una mujer mayor con uniforme médico y un hombre con traje que parecía oficial de algún tipo. Desde mi ventana los vi llegar en una camioneta blanca con logos de servicios sociales. Esta vez sí abrí la puerta, pero con la cadena de seguridad puesta. «¿Qué quieren?» «Mamá, estos señores necesitan hablar contigo», dijo Carolina con una voz que intentaba sonar preocupada pero que no podía ocultar su satisfacción. «Hay dudas sobre tu capacidad mental para tomar decisiones importantes». La mujer de uniforme se adelantó. «Señora García, soy la doctora Sandra Ruiz, del Departamento de Salud Mental del Condado. Hemos recibido un reporte de preocupación sobre su bienestar». «¿Un reporte de quién?» «De su hija. Ella expresa inquietudes sobre decisiones financieras, erráticas que podrían indicar deterioro cognitivo». Sonreí. Era la sonrisa más genuina que había esbozado en semanas. «Doctora Ruiz, ¿me permite ver su identificación?» Después de verificar que era legítima, abrí la puerta completamente. «Pasen, por favor». «Pero ella se queda afuera», dije señalando a Carolina. «Mamá, yo tengo derecho». «Usted no tiene ningún derecho en mi casa», la interrumpí. «Si estos profesionales quieren evaluarme, perfecto, pero usted no va a estar presente para manipular el proceso». El hombre del traje, que resultó ser un trabajador social llamado Adrián, intervino. «Señora García, entendemos que esta es una situación delicada. Solo queremos asegurarnos de que usted esté bien y que haya tomado sus decisiones libremente». «Excelente. Por favor, siéntense. ¿Quieren café?» Durante la siguiente hora, respondí a cada pregunta con claridad absoluta. Sabía la fecha, sabía dónde estaba, recordaba perfectamente los eventos recientes. Cuando me preguntaron sobre la venta de la casa, les expliqué cada paso del proceso con detalles precisos. «¿Y por qué decidió vender tan repentinamente?», preguntó la doctora Ruiz. «Porque descubrí que mi hija estaba planeando venderla sin mi consentimiento». Les mostré toda la evidencia que había recopilado.
las capturas de pantalla, los correos de la inmobiliaria, las publicaciones de Facebook. También les mostré los documentos de los exámenes médicos que me había hecho por precaución. Como pueden ver, dije mientras revisaban los resultados, mi salud mental es perfecta según 3 médicos diferentes. El trabajador social tomó notas constantemente. Señora García, ¿entiende usted las implicaciones financieras de haber vendido su propiedad? Completamente. Ahora tengo $720,000 en el banco, un apartamento cómodo y ninguna deuda. Financieramente, estoy mejor que nunca. La doctora Ruiz cerró su carpeta. Señora García, basándome en esta evaluación, no veo evidencia alguna de deterioro cognitivo o incapacidad mental. Sus decisiones parecen haber sido tomadas con pleno conocimiento y racionalidad. ¿Y eso qué significa? Significa que usted tiene todo el derecho legal y mental de manejar sus asuntos como considere apropiado. Cuando salieron, vi a Carolina esperando en el pasillo con ansiedad. Su expresión cambió completamente cuando la doctora Ruiz le habló. Señorita Mendoza, su madre está perfectamente bien. La evaluación no muestra ningún signo de deterioro mental o incapacidad para tomar decisiones. Pero eso es imposible. Una persona cuerda no vende su casa de esa manera. Una persona cuerda hace exactamente lo que su madre hizo cuando descubre que están abusando de su confianza, respondió el trabajador social con frialdad profesional. Carolina lo siguió hasta el elevador, protestando y exigiendo una segunda opinión. Pero ya era demasiado tarde. El sistema oficial había validado mi cordura y mis decisiones. Esa tarde recibí una llamada de David. Marisol, tengo noticias. El abogado de Carolina acaba de retirar todas las demandas. Parece que el reporte de los servicios sociales los convenció de que no tienen caso. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Eres oficialmente libre de vivir tu vida como quieras. Pero la libertad legal no significaba el fin del acoso emocional. Durante los siguientes días, Carolina intentó una nueva estrategia: el chantaje sentimental. Comenzó a enviarme fotos por correo. Fotos de cuando era niña, de cuando se graduó, de su boda. Cada sobre venía con una nota manuscrita. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta? ¿O recuerdas lo felices que éramos? Era cruel y calculado. Estaba tratando de usar mis propios recuerdos felices como armas contra mí. El viernes, la estrategia cambió otra vez. Llegó un ramo de flores con una tarjeta. Mamá, cumplí 43 años y tú no estuviste aquí. Por favor, volvamos a ser familia. No sabía que era su cumpleaños. Durante un momento, sintió un dolor agudo en el pecho. Era su madre, después de todo. Había estado presente en cada cumpleaños de su vida durante 42 años. Pero entonces recordé mi propio cumpleaños. El número 67 que ella había desestimado con un «tengo cosas mejores que hacer». El día que había comenzado toda esta pesadilla. Tiré las flores a la basura sin leer el resto de la tarjeta. El sábado por la noche sonó mi teléfono. Era Graciela. «Abuela, mamá está muy mal. No ha comido en días, no se baña, no va a trabajar. Papá dice que va a tener que hospitalizarla». Sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa. «¿Qué quieres que haga, Graciela?» «No sé. Solo... ¿podrías hablar con ella? Solo para que sepa que no la odias. Graciela, mi amor, esto no es sobre odio, es sobre respeto. Tu madre me faltó el respeto de la manera más profunda posible. No puedo pretender que eso nunca pasó. Pero es mi mamá, abuela. Y tú eres mi abuela. No quiero elegir bandos». «No tienes que elegir bandos. Puedes amarla a ella y respetarme a mí al mismo tiempo». Después de colgar, me quedé despierta hasta muy tarde. Por primera vez en semanas,
Cuestioné si había ido demasiado lejos. Carolina era mi hija, después de todo. La había criado, la había amado, había sacrificado décadas de mi vida por su bienestar. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado. Ella ni siquiera se va a dar cuenta. Recordé cómo había traído extraños a mi casa para evaluarla como si fuera un objeto en venta. No, había tomado la decisión correcta. El dolor que Carolina estaba sintiendo ahora era el mismo dolor que yo había sentido durante meses, solo que ella lo estaba sintiendo todo de una vez. Veces la justicia duele, pero sigue siendo justicia. El domingo por la mañana, exactamente un mes después de vender la casa, estaba tomando café en el balcón de mi apartamento cuando escuché pasos conocidos en las escaleras. No eran los pasos desesperados de Carolina, sino los pasos ligeros y familiares de Graciela. Cuando abrí la puerta, mi nieta no estaba sola. Detrás de ella venía Carolina, pero era una Carolina que apenas reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa parecía haber sido usada durante días. Por primera vez en mi vida, mi hija se veía realmente derrotada. «¡Abuela!», dijo Graciela suavemente. «Mamá quiere hablar contigo». Carolina no levantó la vista del suelo. «Mamá, ¿puedo pasar?». La dejé entrar, pero no ofrecí café ni asientos cómodos. Se sentó en el borde del sofá como una niña que había sido llamada a dar explicaciones. Graciela me mostró las cosas que guardaste, las capturas de pantalla, los correos. Su voz era apenas un susurro. Yo no. No me di cuenta de cómo se veía desde tu perspectiva. ¿Cómo se veía desde mi perspectiva?, pregunté manteniendo mi voz neutral. ¿Cómo sí? Como si ya te hubiéramos enterrado. Por primera vez en un mes, Carolina había dicho algo verdadero. Exactamente como eso. «Mamá, yo nunca quise lastimarte. Solo pensé que sería más fácil para ti si nosotros nos encargábamos de todo. ¿Más fácil para mí? ¿O más fácil para ustedes?». Carolina finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas genuinas, no de las lágrimas manipuladoras que había aprendido a reconocer. «Para nosotros. Tienes razón. Era más fácil para nosotros». Era la primera vez en meses que escuchaba honestidad completa de sus labios. «Carolina, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que decidí vender la casa? ¿Cuándo? Cuando te dije que tenía cosas mejores que hacer en tu cumpleaños. No. Fue cuando leí tu comentario en Facebook diciendo que yo ni siquiera me iba a dar cuenta de lo que estaban planeando». Carolina se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, yo escribí eso». «Sí, lo escribiste. Y en ese momento entendí que para ti ya no era tu madre. Era solo un obstáculo entre tú y el dinero». «No es verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Me consultaste antes de contactar inmobiliarias? ¿Por qué trajiste evaluadores a mi casa en secreto? ¿Por qué hablaste con compradores como si la propiedad ya fuera tuya?». Cada pregunta era un golpe, y Carolina se encogía con cada una. «Porque pensé que dirías que no. ¿Y qué te daba derecho a tomar esa decisión por mí? Nada». Su voz era apenas audible. «Nada me daba ese derecho». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Graciela observaba desde la cocina, sabia lo suficiente para no interrumpir. «Mamá», dijo Carolina finalmente, «¿hay alguna forma de arreglar esto?». «¿Qué quieres arreglar exactamente?». «Todo. La relación, la confianza, la familia. Carolina, la casa ya no existe. El dinero ya está en mi cuenta. El testamento ya cambió. No hay nada material que arreglar. Pero ¿nosotras se puede arreglar?». Miré a mi hija. Realmente la miré. Por primera vez en meses. Vi a la niña que había criado, a la joven que había mandado a la universidad, a la mujer que había celebrado cuando se casó.
Pero también vi a la persona que había planeado mi futuro sin consultarme, que había hablado de mí como si fuera senil, que había convertido mi amor maternal en una oportunidad de negocio. «No lo sé», respondí honestamente. «No sé si se puede arreglar. ¿Qué tendría que hacer? Tendrías que demostrarme durante años que me ves como una persona, no como una fuente de herencia. Tendrías que ganarte mi confianza de nuevo, paso a paso, día a día. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, vivirás con las consecuencias de tus decisiones, igual que yo viví con las mías». Carolina asintió lentamente. «¿Y Graciela?» Graciela nunca dejó de ser mi nieta. Ella nunca me traicionó. ¿Puedo visitarte a veces? ¿Llamarte en tu cumpleaños? Puedes intentarlo, pero no esperes que conteste siempre. Cuando se fueron me quedé sola en mi apartamento. Por primera vez en semanas el silencio no se sentía como victoria. Se sentía como lo que era: silencio. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, pensé en los caminos que habíamos tomado. Carolina tendría que vivir sabiendo que había perdido una fortuna por su propia ambición. Yo tendría que vivir sabiendo que había elegido la dignidad sobre el amor familiar. No me arrepentía, pero tampoco celebraba. 3 meses después, Carolina comenzó a enviarme mensajes de texto simples cada domingo. «Buenos días, mamá. Espero que tengas una semana linda». No respondía a todos, pero tampoco los borraba inmediatamente. 6 meses después, Graciela se graduó de la preparatoria. Tanto Carolina como yo estuvimos en la ceremonia, sentadas en filas diferentes, pero ambas aplaudiendo a la misma niña extraordinaria. 1 año después, Carolina me envió una tarjeta en mi cumpleaños número 68. No decía mucho. «Feliz cumpleaños, mamá. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que he aprendido». Esta vez sí le respondí. «Gracias. Hoy, 2 años después de vender la casa, vivo en un apartamento pequeño pero lleno de paz. Tengo dinero suficiente para el resto de mi vida y, más importante, tengo mi dignidad intacta». Carolina y yo hablamos ocasionalmente, conversaciones cuidadosas que se construyen palabra por palabra sobre los escombros de la confianza destruida. No sé si algún día volveremos a ser verdaderamente madre e hija, pero sé que nunca más seré tratada como si fuera invisible en mi propia vida. A veces, por las tardes, me siento en mi balcón con una taza de té y pienso en la mujer que era antes de todo esto. Esa mujer habría perdonado, habría cedido, habría elegido la paz familiar sobre la justicia personal. Esta mujer, la que soy ahora, sabe que algunas traiciones cambian todo para siempre. Y está bien, porque al final aprendí algo que jamás pensé que necesitaría aprender a los 67 años, que merezco respeto, incluso de mi propia familia, especialmente de mi propia familia. Graciela viene a visitarme cada domingo. Cocinamos juntas, hablamos de sus planes universitarios y a veces simplemente nos sentamos en silencio cómodo. Ella es la única que nunca me pidió que fuera diferente de quien soy. Y por las noches, cuando apago las luces de mi pequeño apartamento, no siento soledad. Siento algo mucho más valioso. Siento paz. La paz de una mujer que eligió respetarse a sí misma, sin importar el costo. Nunca volví a ser la misma, y nunca quise volver a serlo.